Los qubits. Integrantes. Cinemática. La cinemática, del griego mover, desplazar, es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos, sin considerar las causas que lo originan, las fuerzas, y se limita principalmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Para ello, utiliza velocidades y aceleraciones que describen cómo cambia la posición en función del tiempo. La velocidad se determina como el cociente entre el desplazamiento y el tiempo utilizado, mientras que la aceleración es el cociente entre el cambio de la velocidad y el tiempo utilizado. Los elementos básicos de la cinemática son espacio, el tiempo y un móvil. Movimiento parabólico. El movimiento parabólico se puede analizar como la composición de dos movimientos rectilíneos distintos, uno horizontal según el eje X de velocidad constante y otro vertical según eje Y, uniformemente acelerado, con aceleración gravitatoria. La composición de ambos da como resultado una trayectoria parabólica. Claramente, la componente horizontal de la velocidad permanece invariable, pero la componente vertical y el ángulo θ cambian en el transcurso del movimiento. Fórmulas a usar. Las fórmulas de movimiento parabólico son X, que sería igual al horizontal, o es igual a velocidad inicial coseno de alfa por el tiempo. La distancia de Y, o sea, la vertical, es igual a velocidad inicial seno de alfa por tiempo, más un medio gravedad por tiempo, al cuadrado. La velocidad vertical de la velocidad en Y es igual a velocidad inicial seno de alfa más gravedad por tiempo. El alcance máximo es igual a velocidad inicial por seno de 2 alfa sobre gravedad. A continuación, expresaremos un ejercicio del movimiento parabólico. Una roca se lanza hacia arriba desde el suelo en tal forma que la altura máxima de vuelo es igual a su alcance horizontal. Inciso A. ¿A qué ángulo se lanza la roca? Para este inciso utilizaremos dos fórmulas, la del alcance máximo y la de la altura también. La del alcance máximo es igual a velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 ángulo θ sobre la gravedad. Y la altura máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado seno al cuadrado de ángulo θ sobre 2 por la gravedad, sobre 2 veces la gravedad. Para esto lo igualamos, la x máxima y la altura máxima. Despejando e igualando, nos queda una velocidad inicial al cuadrado seno del 2 ángulo θ sobre la gravedad. Y esto es igual a velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado de θ sobre 2 veces la gravedad. Despejamos gravedad, despejamos velocidad inicial y nos queda seno de 2 ángulo θ, que es igual a seno del cuadrado del ángulo θ. Por función trigonométrica nos quedaría 2 por seno del ángulo θ coseno del ángulo θ es igual a seno del ángulo θ por seno del ángulo θ sobre 2. En este caso, seno de ángulo θ se va con seno del ángulo θ. Nos quedaría 2 por coseno del ángulo θ, que es igual a seno del ángulo θ sobre 2. 2 pasa a multiplicar 2 por 2, coseno del ángulo θ es igual a seno del ángulo θ. Seno del ángulo θ sobre coseno nos daría tangente de θ. Y 2 por 2 es igual a 4. Tangente pasamos y nos daría con el ángulo θ
es igual a tangente a la -1 de 4. Y finalmente el ángulo nos daría 75.96 grados. Demostrando en laboratorio que X máximo, que el alcance máximo es igual a la altura, podemos observar que el ángulo de 75,96 da un alcance de 5.8 metros y una altura de 5.8 metros también. Para el inciso B, y si su respuesta al inciso A cambiaría en un planeta diferente, en este caso, el alcance máximo sería también igual a la altura máxima, porque recordemos que al principio despejamos la gravedad y en todo caso pasaría lo mismo por el despeje de la gravedad. El inciso C, que nos dice cuál es el alcance máximo que puede lograr la roca si se lanza a la misma rapidez, pero el ángulo óptimo para el alcance máximo. El ángulo óptimo vamos a utilizarlo como 45 grados. Y al principio también podemos despejar de las mismas ecuaciones del alcance máximo y la altura máxima. Despejando la velocidad inicial, nos quedaría gravedad por alcance máximo es igual a velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 ángulo tita. Seno de 2 ángulo tita pasa a dividir. Nos quedaría gravedad por alcance máximo sobre seno de 2 ángulo tita, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado. El cuadrado pasa como raíz. Entonces, velocidad inicial es igual a raíz de gravedad por alcance máximo sobre seno de 2 ángulo tita. La primera ecuación. La segunda ecuación, despejamos la altura máxima y nos da 2 por gravedad y es igual a velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo tita. El seno al cuadrado del ángulo tita pasa a dividir. Nos queda 2 por gravedad por y sobre el seno al cuadrado de tita, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado. El cuadrado pasa a raíz. Y la velocidad inicial es igual a la raíz de 2 por gravedad por y sobre seno al cuadrado del ángulo tita. La ecuación número 2. Igualando ambas ecuaciones, nos queda raíz de gravedad por alcance máximo sobre el seno de 2 ángulo tita, que es igual a raíz de 2 por gravedad por y sobre el seno al cuadrado del ángulo tita. Despejamos la raíz, despejamos la gravedad, nos queda el alcance máximo sobre seno de 2 ángulo tita es igual a 2y sobre seno al cuadrado del ángulo tita. Por función trigonométrica, x, el alcance máximo sobre 2 seno de tita por coseno de tita es igual a 2y sobre seno de tita por seno de tita. Seno de tita con seno de tita se van. Nos quedaría en el alcance máximo es igual a 2 por 2y por coseno del ángulo tita sobre seno del ángulo tita. 2 por 2, 4. Alcance máximo es igual a 4y por coseno del ángulo tita sobre seno del ángulo tita. Y el ángulo tita, aquí dijimos al principio que vamos a utilizar un ángulo óptimo que es el valor de 45 grados. El alcance máximo es igual a 4y por coseno de 45 grados sobre seno de 45 grados. El alcance máximo es igual a 4y coseno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2 y seno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2 también. Ambos despejamos y nos queda 1. Y el alcance máximo es igual a 4y por 1. Dándonos el inciso C, alcance máximo igual a 4y. También en el laboratorio podemos observar el alcance máximo analizando los datos. El alcance máximo 4y es igual a 14.7 metros y la altura es de 3,67. Es un cuarto del alcance máximo.